Estamos en comunicación telefónica con el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco. Carly, buen día. Acá Nico Lantos con el equipo de Navarro y toda la audiencia del Estape escuchándote. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Tenía varias cosas que quería consultar con vos, pero acabamos de ver un tuit que publicó hace minutos el presidente de la Nación, Javier Milei. No sé si estás enterado porque estuvo dedicándole algún tiempo a lo que sucedió anoche en la legislatura bonaerense. Escribió Milei: mientras algunos de la oposición al kirchnerismo arrastran los pies con nuestras reformas, le acaban de votar a favor a Kicillof aumento de impuestos y endeudamiento. El problema no son las formas, es el fondo. Quieren seguir manteniendo este modelo empobrecedor, háganse cargo y dejen de mentirle a la gente. No sé si ya lo habías visto, pero ¿te puedo pedir alguna respuesta, alguna reflexión ante estas palabras? Un poco intrépido, porque lo que ayer presentamos en la legislatura y que fue votado inclusive con las mayorías agravadas necesarias para el endeudamiento y con la mayoría que correspondía para la fiscal impositiva, es lo que se hace todos los años y que básicamente trata de tener las herramientas que todo gobierno necesita para poder gestionar durante todo un año. Obviamente la fiscal impositiva, que es en donde se define el monto de los impuestos que se van a cobrar, y que básicamente nosotros presentamos un aumento acorde a la inflación que está prevista, o mucho menos, porque para algunas cosas Milei dice que la inflación hasta hace poquito dijo un día 15.000%, dijo que iba a ser la inflación, después dijo en un cálculo lineal y mal hecho, haciendo una linealidad con un 1% diario de inflación, que iba a ser 3.600%. Nosotros presentamos para los propietarios mayores, el inmobiliario rural, con un 300%, que eso aplicaba solamente a una pequeña parte de los contribuyentes, obviamente los que tenían campos de mayor valuación y mayor cantidad de hectáreas, obviamente, pero después la mayoría de los aumentos, el 85%, eran menores a la inflación prevista. Y cuando uno mira los montos absolutos, el 85% de lo que se va a pagar a partir de ahora es menos de 10.000 pesos en 5 cuotas, lo que van a pagar el 85% de los contribuyentes. Menos de 10.000, algunos mucho menos porque es un impuesto progresivo, como creemos nosotros que corresponde, que quienes tienen mayor caudal de riqueza tienen que contribuir con una mayor proporción y quienes tienen menor riqueza tienen que contribuir con una proporción mucho menor. Que es una idea que no comparte, entiendo yo, el presidente de la Nación, porque acaba de reducir el impuesto a los bienes personales, que es el impuesto más progresivo que uno puede pensar. Así es. En donde aquellos que tienen un determinado monto de bienes personales tienen que hacer una contribución a la sociedad para llevar adelante los planes de gobierno. Pero bueno, eso. La oposición lo ha votado positivamente, se ha trabajado con seriedad, y después el endeudamiento que hemos presentado es lo que corresponde para todos los años. Lo que nosotros no estamos haciendo es aumentar el volumen de endeudamiento de la provincia, sino que estamos solamente tomando el endeudamiento necesario para poder hacer frente al pago de los vencimientos de capital y de intereses que heredamos de la gestión anterior, y que como reestructuramos la deuda pública en el año 2020, ahora tenemos que empezar a pagar los intereses y los vencimientos de capital de la deuda que había tomado el gobierno de Vidal. Porque además, si nosotros no presentamos estos dos instrumentos con los anuncios que ha hecho el gobierno de que no va a enviar fondos a las provincias, fondos totalmente necesarios para todas las provincias, pero puntualmente para la provincia de Buenos Aires, que menor cantidad de recursos per cápita tiene, ¿de dónde se financia el gobierno? ¿De dónde hacemos más escuelas? ¿De dónde mantenemos los hospitales? ¿De dónde repavimentamos las rutas? Bueno, a lo mejor No sé, el problema de Milei es con eso, con construir escuelas, con mantener hospitales, con repavimentar rutas, porque él además dice, el problema no son las formas, es el fondo. Es decir, él está impugnando el proyecto que mandó Axel Kicillof, a pesar de que fue aprobado con apoyo de sectores de la oposición, y a la vez defendiendo la delegación de poderes y el DNU
que mandó él al Congreso. Básicamente no importa que sea aprobado o no por mayorías, sino si se lleva a cabo o no lo que a él le parece. Esto, digo, más allá de las discusiones puntuales de hoy, habla a las claras de una forma de entender la política que no es precisamente democrática. ¿Cómo ven la convivencia entre el gobernador y el presidente en los próximos años a partir de esto? Sí, estoy de acuerdo con lo que comentás. Importa la forma también. Obviamente que importa el fondo y es la discusión del contenido, pero la forma importa también. Nosotros hemos respetado todas las formas democráticas y republicanas en la provincia de Buenos Aires. El Ejecutivo presenta un proyecto, se debate, se discute, se negocia con la oposición, obviamente, como sucede cada vez que hay que aprobar una ley. Se le hicieron modificaciones planteadas por la oposición, se bajaron los topes. Nosotros fuimos receptivos de esos comentarios, de esas revisiones, y se aprobó como marca la ley. Parece que la forma importa, porque cuando uno manda un DNU sin ninguna necesidad y urgencia sobre tantas y tantas leyes, sobre tantas y tantas derogaciones, me parece que las formas democráticas, las formas republicanas, importan muchísimo. Imagínate si hubiésemos hecho eso nosotros. El escándalo, el gobernador Kicillof, la suma del poder público, se piensa que es Juan Manuel de Rosas. Imagínate si lo hacíamos nosotros. Y después, respecto del otro que decíamos, seguramente Milei no tiene absolutamente ningún interés en hacer más escuelas, más hospitales, en hacer más rutas, etcétera. Y él dirá, a mí me votaron para otra cosa, me votaron para hacer el ajuste, dijo que iba a hacer un ajuste sobre la casta y es un ajuste durísimo sobre el pueblo. Pero más allá de eso, lo que yo digo es que al gobernador Kicillof 3 veces este año lo votaron y ganó las elecciones, tanto las PASO como las generales, como después Sergio Massa acá en la provincia de Buenos Aires ganó el balotaje en la sumatoria de votos. Y a nosotros la gente no nos votó diciendo que íbamos a hacer el ajuste. A nosotros la gente, al gobernador la gente lo votó diciendo que iba a continuar con su plan de gestión, justamente haciendo más escuelas, más rutas, más hospitales, mejorando la calidad educativa, incorporando tecnología al sistema de prevención policial, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que respecto a la convivencia, nosotros vamos a respetar todos los canales institucionales que correspondan, pero también vamos a señalar aquellas cosas en las que no estamos de acuerdo, y ya lo hemos hecho. No estamos de acuerdo con la mega devaluación que se hizo, no la consideramos necesaria, no estamos de acuerdo con el apretón fiscal y monetario que se lleva adelante, no lo consideramos necesario, no estamos de acuerdo con el DNU, no solo por la forma, sino también por el contenido, no estamos de acuerdo con el contenido de la ley ómnibus, tampoco con la forma, porque me parece que en una ley ómnibus derogar y querer modificar todo el andamiaje o gran parte del andamiaje jurídico de la Argentina en materia comercial, en materia de derechos humanos, en materia de policiamiento, en muchísimas materias que están hoy en discusión y que, la verdad, vienen a cambiar lo que se había hecho en los 50, 60, 70, 80 o últimos 100 años y que no son un problema para la Argentina y en muchos casos son un orgullo de la Argentina. Así que eso, la convivencia será desde nuestro lado, desde el punto de vista institucional, lo que corresponde, pero señalando aquellas cosas en las que no estamos de acuerdo, como corresponde. Clarísimo. Carlos, esta mañana el gobernador de La Rioja, Quintela, presentó ante la Corte Suprema un recurso para que el máximo tribunal se expida como tribunal originario para determinar si el DNU es válido o no, si sigue en validez, porque desde esta madrugada ya lo está, o se interrumpe. ¿Ustedes tienen previsto apoyar esta presentación, hacer alguna presentación similar? Sí, estamos al tanto, nos enteramos de la presentación. Nos parece que corresponde institucionalmente lo que ha hecho el gobierno de La Rioja. Nosotros no, la verdad, no sé, por lo menos yo no he visto la presentación, pero entiendo que llama a que la Corte Suprema tome como originaria una cuestión que de fondo afecta efectivamente a muchísimas provincias y al conjunto del pueblo argentino. Después se tendrá que pedir la Corte respecto si va a hacer caso a esta presentación. Desde la provincia de Buenos Aires ha hecho una presentación quien corresponde, que es la Defensoría del Pueblo, visto y considerando todos los atropellos que el DNU
implica sobre los derechos de los bonaerenses, que es lo que corresponde. Para eso está la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Respecto al plan de lucha que anunció ayer la CGT, entiendo que la semana pasada, cuando tuvieron una importante reunión allí en La Plata con intendentes, con diputados, senadores, dirigentes del PJ bonaerense, encabezada por Axel Kicillof, estuvo también el ex candidato presidencial Sergio Massa, hubo una idea de acompañar las decisiones sectoriales que se tomen en ese sentido por parte de la Central Obrera. ¿Ustedes van a acompañar de alguna forma ese plan de lucha? Mira, yo creo que, porque también he visto muchos comentarios en redes y eso, que mucha gente decía no, pero que es demasiado tarde, el día 24, y me parece que hay que explicarlo, que eso tiene que ver con que va a ser la semana en donde se va a estar debatiendo y eventualmente votando la ley ómnibus. Por eso se definió esa fecha. A mí me parece que la CGT, las centrales sindicales también, la CTA de los trabajadores, la CTA autónoma, se han puesto en cabeza de los reclamos, porque efectivamente uno de los sectores que va a ser más golpeado con todas estas reformas y estos cambios es el sector de los trabajadores, que bueno, ya en el DNU pierde parte de sus derechos, como es la indemnización, y en la ley ómnibus también hay otras disposiciones o el periodo de prueba, etcétera, que llevan a que, bueno, gran parte del andamiaje jurídico institucional que norma el trabajo en la Argentina y del que estamos orgullosos y que además en el mundo es estudiado como un modelo exitoso de protección de los trabajadores, de derechos de los trabajadores, está siendo vilipendiado, está siendo muy tocado por todas estas disposiciones. Así que yo celebro que los actores sindicales, que las centrales obreras estén a la altura de las circunstancias, defendiendo los derechos de sus afiliados, de la representación, que es la comunidad de los trabajadores organizada. Carlos, muchísimas gracias como siempre por tu tiempo y por esta charla con el Destape. A ustedes, un abrazo. Un gran abrazo, que tengas un buen fin de año. Hablábamos con Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires.